Buenos días, niños y niñas. El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. Estamos 3 de julio. El día de hoy nuestra actividad es ¿por qué es importante conocer y preservar nuestra biodiversidad? Parte 1. El otro día les comenté que la biodiversidad se refiere sobre todo a los animales y las plantas, ¿no? Hoy vamos a ver por qué es importante conocer y preservar, cuidarlo. Oportunidad, ¿qué vamos a aprender? Que nuestro país es también muy diverso, ¿no? Tenemos una enorme diversidad de ecosistema, la flora, ¿no? Las plantas, la fauna. ¿Y esto qué ha dado? ¿Qué ha permitido? Que es de ser uno de los pocos países que somos denominados megadiverso. Y alguien se pregunta y de repente dice, Miss, ¿qué es megadiverso? ¿Qué es? Megadiverso significa que en una región en un país hay gran variedad de ecosistema, hay variedad de especies de animales y vegetales. Nuestro país es así, es muy diverso. Nuestra meta de hoy, ¿cuál es? Vamos a elaborar una ficha técnica de algunas especies emblemáticas de nuestra fauna acuática, con la finalidad de conocerlas mejor y dar a conocer su existencia e importancia y promover su estado de conservación. Eso es, vamos a elaborar una ficha. A ver, ustedes piensen en un animal. Piensen en un animal que creen que los conocen muy bien. Puede ser un animal de una granja o una mascota, cualquier animal que ustedes creen que lo conocen muy bien. ¿Sí? ¿Ya pensaron? Y ustedes saben que científicamente hablando, para decir que yo conozco a ese animal, por lo menos debes responder a las siguientes preguntas que te voy a decir. Si tú llegas a responder las preguntas que te voy a decir sobre el animal que has pensado, quiere decir que sí realmente lo conoce, ¿ya? Vamos a ver. Primera pregunta, ¿ya pensaron en el animal, sí? Cualquier animal, lo que ustedes desean. ¿Qué características tiene ese animal? Piensen, a ver, ¿qué características tiene? ¿Dónde vive? ¿Saben dónde vive ese animal? ¿En qué lugares geográficos se le puede encontrar? ¿Saben? ¿De qué se alimenta? Uy, eso sí está bien fácil, ¿no? ¿De qué se alimenta el animal que ustedes pensaron? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué suele hacer? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué rol tiene en el ecosistema? ¿Qué tiene? ¿Qué rol tiene? ¿Es productor? ¿Consumidor de primer orden, del segundo orden o es carroñero? ¿Qué rol tiene en el ecosistema? ¿Y qué otras informaciones conoces más de este animal aparte de lo que has dicho acá? ¿Podrías completar esta ficha con referente al animal que has pensado o algunos datos los tienes incompleto? Si respondiste todo, quiere decir que sí conoces realmente al animal. Si hay algunas cosas, entonces hay cosas más que averiguar sobre ese animal que pensaste, ¿no? Piensa en otro animal acuático que vive en el mar o en los ríos. Piensa en un animal acuático, a ver. Cualquiera de estos puede ser o cualquier otro. Ya, el que te es más familiar. Ya, sobre ese animal que te es más familiar o que has escuchado bastante o has leído, ¿podrías completar la ficha anterior que hemos completado con el otro animal que ustedes pensaron? ¿Podrías? ¿Realmente conocemos? ¿No? Quizás nos falta algunas cosas. O quizás sí conocen bastante sobre los animales acuáticos. Muy bien, a partir de ello vamos a hacer nuestra pregunta de investigación. Siempre en este área hacemos una pregunta de investigación. ¿Qué características de las especies animales acuáticas de nuestra biodiversidad podemos conocer para construir un registro de datos con el fin de conocerlos y hacerlos conocer por otros? ¿Qué características tenemos que conocer de los animales acuáticos para poder completar una ficha? ¿Qué podríamos conocer? ¿Qué tendríamos que conocer para construir un registro de datos? Mínimo, por lo menos, ¿qué tendríamos que conocer? Recuerden que hemos hecho anteriormente.
Ustedes van a completar o van a responder esta pregunta en su cuaderno, ¿ya? Y esas respuestas o esas ideas que ustedes dan son sus hipótesis, son sus primeras ideas que tienen sobre el tema. Para poder responder esa pregunta tenemos que hacer un plan de investigación. Y ese plan empieza o vamos a empezar hoy leyendo unas lecturas que yo les voy a enviar, ¿ya? No les vamos a leer ahorita todo porque nos tomaría bastante tiempo, pero les voy a dar a grandes rasgos de qué habla la lectura, ¿ya? Ahora, de esa manera es nuestro plan. Nuestro plan va a conllevar al final a responder nuestra pregunta de investigación. La lectura que les voy a enviar habla sobre el pingüino de Humboldt, ¿ya? También habla sobre el caballito de mar, también habla sobre el tiburón martillo, sobre la mantarraya, ¿no? Tiene una característica peculiar la mantarraya. También nos habla sobre la rana acuática del lago Titicaca. Nos dice datos importantes, muy bonita la lectura. Y también nos va a hablar sobre el lobo fino. Estos animales que viven en nuestro mar, ustedes van a leer, nos van a dar datos muy importantes, muy importantes. Después de que ustedes lean estos datos, ¿no?, sobre estos animales, después que lean, van a llenar esta ficha técnica. ¿Ya? No de todos, de algunos. En esa ficha técnica ustedes van a llenar, ¿no?, con algunos datos importantes. Por ejemplo, si ustedes cogen a la manta cornuda, ¿ya? Si ustedes cogen a la manta cornuda, van a completar cuál es su nombre científico, ¿sí? Por ejemplo, ahí hay un dato que nos dice, ¿sabías que puede descender hasta 2000 metros de profundidad y a gran velocidad? Ustedes imagínense, mira qué capacidad de su cuerpo que puede descender al fondo del mar, ¿ya? Estos datos ustedes van a completar de algunos animales que más adelante les voy a estar mencionando. Entonces, de la lectura van a completar esta ficha, ¿ya? Acá ponen el nombre del animal y aquí van a hacer el dibujo del animal a que ustedes se refieren y llenar los datos que está aquí, ¿ya? Todos los datos que te pide, que son las características, hábitat, alimentación, está en la lectura. Es muy importante subrayarlo. Por ejemplo, este es de la manta cornuda. Ya, este es un dato que nos da, esta es una pequeña lectura. Por ejemplo, ahí nos va a decirse, el de la manta cornuda nos va a decir su nombre científico, ya, porque en la ficha nos pide y ustedes van a ir subrayando. Van a elegir, primero leen, luego van a elegir los animales que ustedes van a hacer, que van a ser 3. ¿Ya? 3 animales van a ser de esas, hay 6 animales que les envía. Por ejemplo, el nombre científico, van subrayando. ¿Qué más me pide? Características, no van a copiar todo, solo van a copiar lo que ustedes creen más resaltante de esto. Por ejemplo, yo subrayé que tiene alas grandes, triangulares, su cabeza es angosta con un par de cuernos. Por eso le dicen la manta cornuda, ¿no? Por eso le dicen así. Ahora, ustedes van a subrayar los datos que le va a ser importante para poner en la ficha. ¿Qué más nos dice? Sobre su hábitat, que vive en aguas de clima tropical, ¿ya? También nos habla que está distribuido o su área geográfica donde ellos habitan es a lo largo del Océano Pacífico, desde el Caribe y la zona ecuatorial. Mira, todos los datos se está respondiendo de acuerdo a la ficha. También nos dice su alimentación, que es huevo, peces o plancton, ¿no? ¿Qué más? Sus hábitos. ¿Qué hábitos tiene? Que vive solitaria y puede descender a profundidades de casi 2000 metros. Yo voy así, de esta manera van subrayando para poner datos en la ficha, ¿ya? ¿Qué más nos dice?
En la ficha también nos pide otros datos importantes. En donde dice otros datos importantes van a poner si es o no es una especie amenazada, ¿no? Que está en peligro de extinción. Ustedes van a poner, ¿es una especie amenazada? Sí, no, de acuerdo al dato que te dan, ¿no? Y si es, ¿por qué? ¿Por qué es perseguida? ¿Por qué es amenazada? ¿Por qué las personas o los hombres lo cazan? Porque sus agallas son muy apreciadas, dice acá, así como su carne, cartílago y piel, ¿ya? Todo eso nos dice la lectura, ustedes de esta manera subrayan y una vez que subrayaron pueden ya completar la ficha técnica. Importante recalcar que es subrayar para completar su ficha técnica y no copiar todo y la ficha va a estar de todo lo que han completado. No, solo datos importantes. Después de que ya han leído, han hecho, al final ya van a poder responder nuestra pregunta de investigación. Dice, ¿qué características de las especies animales acuáticas de nuestra biodiversidad podemos conocer para construir un registro de datos con el fin de conocerlos y hacerlos conocer por otros? ¿Qué características debemos conocer? Para poder. ¿Qué características? De repente, su alimentación, ¿no? De repente, dónde vive, cuáles son sus hábitos, ¿qué más? ¿Qué más debemos conocer para poder construir un registro de datos? ¿Sí? ¿Qué más? De repente, si está en peligro de extinción o no. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos conocer? ¿Qué otras características? Bueno, eso ustedes lo completan en su cuaderno también, ¿ya? Hacen su pregunta final. El que hicieron anterior fue las ideas que ustedes tenían, ¿no? Fue sus hipótesis. Ahora sí, después que leyeron y ya completaron su ficha, ya pueden responder esta pregunta. La actividad o las actividades para hoy, ¿cuáles son? Uno, vas a identificar el animal. ¿Se recuerdan que al inicio de la actividad yo les dije piensen en un animal que puede ser de la granja, una mascota u otro animal, incluso también puede ser del mar, pero que sea diferente al que está en la lectura, ¿sí? Que sea diferente. Puede ser tu mascota u otro animal o tu animal favorito, ¿no? No necesariamente que puede ser acuático, que sea diferente a la lectura. Y vas a completar este cuadro. ¿Ya? Ya al inicio pensaste en un animal, puede ser ese mismo animal, ya, si algunos datos te faltó, puedes averiguarlo y lo completas. Como segunda actividad es que después de leer la lectura, recuerdan que les dije que van a elegir 3 animales, pero uno de esos 3 debe ser el pingüino de Humboldt, ¿ya? Uno de esos 3 debe ser el pingüino de Humboldt y completan la ficha técnica, ¿no? Ya les expliqué cómo. Antes leen, subrayen los datos importantes y completan la ficha técnica que ya les había comentado. Luego, al final, van a reflexionar de todo lo que hicieron. ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo de la actividad? ¿La superaste? ¿Cómo hiciste para superarla? ¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad? ¿Qué fue lo que más te gustó? De repente conocer algunos animales, datos importantes, no lo sé. ¿Qué más te gustó a ti? Todo lo que aprendimos el día de hoy podemos compartirlo en familia, ¿no? Cuando nos sentamos de repente en la mesa, compartimos un poco de lo que hemos aprendido el día de hoy. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Nos vemos el día lunes.